celita que ustedes también lo tienen en el Portifiori, se hace el esquema, ¿no? Y hasta acá. Ese es un corte de un lado del cuello, acá viene otro, acá tienen las celdas endocervicales, hasta acá. Acá sería, digamos, la zona T o la zona de transición, línea Z, como lo quieran llamar, hasta acá ese epitelio poliestratificado no queratoso. A partir de acá se da, digamos, la unión escamocolumnar. ¿Qué quiere decir esto? Que acaba el epitelio poliestratificado y empieza solo el columnar monoestratificado de una sola hilera, ¿no? Son celdas cilíndricas, altas, no hay celdas calciformes, el epitelio es una sola monocapa, o sea, monocapa es una sola hilera de celdas. Eso es el epitelio endocervical. Ven ustedes acá, por ejemplo, el epitelio tiene una entradita, son glándulas, ¿no? El epitelio se repliega y va a formar estas glándulas endocervicales. Vean esta formita que tiene como helechos, así chiquito como se ve, también cuando empiezan a proliferar y a crecer mucho van a formar esos repliegues que hemos visto en la mucosa anteriormente. Entonces vean toda esta parte de acá, hasta arriba es el endocelio, ¿no? Tienen el epitelio, su lámina propia, y acá ya viene el estroma, ¿no? La parte, digamos, carnosa ya del cuello, ¿no? Y esta es la parte del exocelio, donde tenemos el epitelio poliestratificado no queratinizado. Entonces, esto es lo normal. Acuérdense cuál es lo normal, no hay capa córnea, solo es epitelio poliestratificado no queratinizado. A partir de acá es columnar simple, de una sola hilera, celdas cilíndricas amplias. Entonces, en esta unión que estamos viendo acá se da el cambio. Por acá es donde ingresan los virus, el papilomavirus, pueden afectar otros genes, porque esta parte de aquí del endocelio, al ser una sola hilera, también tiene, digamos, menos defensa, ¿no? Entonces, por eso que en las mamás o en las pacientes hay una metaplasia escamosa en esta zona. Este epitelio de una sola hilera no se puede defender. ¿Qué hace? Hace una metaplasia, cambia a este epitelio. Entonces hay una metaplasia escamosa. ¿Qué quiere decir eso? Que el epitelio se trata de defender de la agresión de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Porque, digamos, a las mujeres les entra tricomonas, que es un parásito, les entra cándida, que es un hongo, ¿no? Entonces ambos pueden causar infecciones, al igual que otros genes, ¿no? Clamidia, entre otros, ¿no? El que sigue, acá el mismo dibujito para que vean el orificio endocervical externo, todo lo que ven ahí es el canal endocervical, un cortecito de acá es lo que ahorita vamos a ver, este sería otro cortecito, ¿no? Y este es el canal vaginal. Esto de acá es esto de acá, ¿ya? Todavía el epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Por ejemplo, acá estamos viendo una basal, todas estas células de acá abajo, y todo esto está arrancadas para basales. Normalmente deben ser 7 a 8 hileras, no debe ser más, es lo normal. Cuando vemos más hileras, ya hay un proceso infeccioso. Y eso también nos ayuda porque miren ustedes acá debajo que debería ser solamente vasitos, uno que otro linfocito, estamos viendo mayor cantidad de bolitas negras, medias basófilas por ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay componente inflamatorio. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ahí está lo que les decía, los cortecitos. Ese es un cortecito del cuello hasta acá, epitelio poliestratificado, y a partir de acá, ¿qué sería? A ver, a partir de acá, ¿qué sería esta unión? ¿Cómo se llamaría? Epitelio de transición, Línea Z, línea de transición, la zona T, es la unión escamocolumnar, ¿no es cierto? El cambio de epitelio poliestratificado a una sola monocapa, ¿ya? Eso es importante, eso es pregunta, examen, sí o sí tienen que saber. Acá está la unión escamocolumnar, todo el epitelio poliestratificado, y acá está empezando el otro epitelio, así termina, bruscamente termina. Este es el estroma, por eso ustedes ven acá con bastantes puntitos, porque hay componente inflamatorio. Vean, hay varias hileras de células, ¿no? Así también se defiende, empieza a producirse más células. ¿Qué sigue? Ahí está. En el exocervix poliestratificado no queratinizado, y este es su estroma, ¿no? Esta es la imagen que tenemos. ¿Para qué? ¿Por qué les estoy mostrando varias veces esto? Cuando empecemos a ver displasia, cuando se haga la parte de gíneco, ustedes ven dónde está la displasia leve, moderada, severa. ¿Dónde está la lesión intraepitelial de alto y bajo grado? Acá lo van a ver.
Ustedes se van a acordar que normalmente era una capa basal, luego venían las parabasales, las intermedias y las superficiales, ¿ya? No se olviden que cada una de las células tiene características. Desde la base es más núcleo que citoplasma. Las parabasales sigue siendo un núcleo grande y ya va apareciendo citoplasma. En las intermedias, como estas de acá, ya aparece el núcleo central con mayor cantidad de citoplasma. Las superficiales, el núcleo es puntiforme. Esa es la imagen normal, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá tenemos el endocervito que les decía, esas glándulas. El epitelio, que es de una sola hilera, se repliega en el estroma, se mete y hace estas dilataciones y forma las glándulas. Entonces, estas son las glándulas endocervicales. Estas producen moco, ¿ya? Porque son células mucosecretoras. Entonces, pero a veces el moco, ese canal, ese tubito por donde sale el epitelio, se tapa. Se tapa porque hay mucho componente inflamatorio, entonces el moco se empieza a acumular lo que se produce y se dilata. ¿Puedes regresar a alguna de las anteriores? Sí, regresa. Ahí está. Y forma esto. Estos son los quistes de nabo. Son glándulas endocervicales dilatadas, ¿no? Así es como se ve. Es esta glandulita, es esta otra, pero que se han dilatado, ¿ya? Se han llenado de moco. Y eso es, digamos, porque la salida debe ser épico, que en uno de los cortes había unos espacios claros, ¿no es cierto? Y les dije que esos espacios claros era la desembocadura de estas glándulas. Está ahí, tiene su tubito por donde drena hacia el epitelio. Entonces, se abre haciendo, digamos, como unos espacios. Eso es lo normal. Pero si no puede salir, se llena de moco y eso forman los quistes de nabo. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ya. Acá estamos viendo un corte histológico en la parte del epitelio secretor endocervical. Es un epitelio cilíndrico alto, ¿ya? De citoplasma basófilo, los núcleos están hacia la base. ¿Y por qué están hacia la base? Porque encima tiene moco, ¿ya? Por eso aparece así. Vean, es una sola hilera, nada más de células, ¿ya? Acá en el estroma tenemos tejido conectivo laxo, tenemos fibroblastos, algunos fibras colágenas, vasitos y terminaciones nerviosas, básicamente es eso en el estroma. Podemos encontrar otros elementos siempre y cuando hay un proceso inflamatorio, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá está a mayor aumento, células endocervicales, así es como se ve. Esto es lo normal, una sola hilera, vean acá, linfocitos, vasitos capilares hasta de una sola célula, ¿ya? ¿Qué sigue? Y acá está otro corte donde ven una glándula, una salida, ¿no? Así, digamos, forman como una especie de canales, su trayecto por donde va a drenar el moco, ¿no? Si está libre para que pueda drenar, esto permanece viable, pero si no, se tapa y forma esos acúmulos de moco, ¿no? Que desalienta. ¿Qué sigue? Ahí está lo que hemos visto en la primera imagen, donde hace así como unos nodulitos en esa imagen del canal endocervical. Son estas glándulas, ¿no? Que dibujan estos trayectos y por eso aparece así medio irregular, ¿ya? Esta es la imagen del lecho, que dice. ¿Qué sigue? Acá está la unión de escamo columnar. Les he traído varias formas, como se ve. Epitelio endocervical, en esa partecita está sin epitelios porque está erosionado, ¿ya? ¿Qué quiere decir erosionado? Que tenemos allá un proceso inflamatorio, una agresión, algo está pasando, ¿no? Por eso esta parte de acá está sin epitelio, por eso les he traído. Así es como se erosiona, así es como se lesiona, ahí empieza el cáncer del cuello uterino, ¿no? El PDH ingresa, se mete por esa unión escamocolumnar, afecta primero las células endocervicales y luego las del epitelio policervical, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros buscamos a este virus, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá está, epitelio endocervical, el epitelio policervical. Ven, así termina. Bruscamente es el cambio, ¿no? No hay, digamos, otra manera, es así. Acá, esto que ven acá de moradito es moco, este es el estroma, ¿ya? Acá tenemos tejido conectivo, tenemos fibroblastos, fibras colágenas, que para verlas tendríamos que hacer una coloración especial, porque se utiliza la tricrónica del Mason, esa nos va a permitir ver fibroblastos, fibras colágenas en esta parte de acá. Con esta coloración de hematocina y eosina se ve todo morado, como lo que están viendo acá, ¿ya? ¿Qué sigue?
Ahora otra cosa que también, esto es digamos cuando la mujer nace es así, ¿no? Acá tienen el canal vaginal, el cuello uterino, ¿verdad? Cuando nace la niña, su cuerpo recién va a tener la acción de las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, llega más o menos a la adolescencia, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta acá sería exocervix y a partir de ahí el canal endocervical, ¿no es cierto? Esto es así. El que sigue, ya. ¿Qué va a pasar? Durante la pubertad, como dice acá, y el primer embarazo, el cuello uterino aumenta de volumen, crece. Y esto es, digamos, por el efecto hormonal. ¿Qué es lo que va a pasar? Este epitelio va a abrirse, el cuello uterino se va a abrir. Entonces, este epitelio cervical, que es también ahí de una sola como cuadrícula, va a bajar. ¿Y qué va a pasar? Este epitelio no cervical va a ser metaplasia escamosa. Esto es importante, ahí que está el origen de muchos cambios que se van a dar, ¿no? ¿Qué sigue? Acá ya está viendo metaplasia. Estos espacios que se están viendo es metaplasia. Acá ya el epitelio ha bajado y ha cambiado, se ha adaptado digamos, al nuevo ambiente. Entonces, ahí bajó más lo que es, digamos, ya la parte del exocervix. Entonces, por eso dicen, por ejemplo, esto está invertido. En algunos libros les confunden, pero no es así. Es porque, digamos, ha habido el efecto hormonal, el cuello uterino se ha aumentado de volumen y las células endocervicales han metaplasiado. ¿Qué quiere decir metaplasia? Cambio de un epitelio por otro. Entonces, aquí está viendo un cambio del epitelio endocervical hacia el epitelio poliestratifical. ¿Ya? ¿Qué sigue? Y acá ya, digamos, ya en personas ya mayores, en menopausia, realmente vamos a ver que esta metaplasia, por ejemplo, aumenta, ¿no? Se va a hacer más evidente. Y ahí tenemos la zona de unión escamocolumnar que debería ser acá, se sube más arriba en la menopausia. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando le tomen el Papa Nicolau o le quieren examinar el cuello uterino a una persona mayor, unas 60, 70 años, tienen que acordarse que no es ese puntito donde yo les había mostrado el cuello, ¿no? Es más adentro. Entonces, esto que era acá se traslada a donde está la flecha, ¿ven? En esa parte donde está la flecha, ahí van a ver cómo ha terminado toda esta parte que tiene varias hileras y empieza la otra en una sola hilera, ¿ya? Eso será en personas mayores. ¿Qué sigue? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿por qué no se da en personas mayores? Esto se da en personas mayores. mayores. En personas mayores se observa eso. Hay, digamos, como una migración, como que el canal endocervical que debería empezar acá, Ajá. empieza más arriba, pero ese es en las menopáusicas y en personas mayores. ¿Y en personas jóvenes? No, normal, en personas normales. O sea, sigue siendo normal el epitelio endocervical. El epitelio endocervical va a empezar acá en el orificio cervical, bueno, en esa línea Z, en la zona T, donde hay el cambio de un epitelio por otro. ¿Y se considera metaplasia cuando el epitelio? Cuando, digamos, el epitelio endocervical se ha vuelto de varias hileras. Es como de afuera para adentro. Claro, exacto. No, de dentro para afuera. O sea, todas esas células que son varias hileras se van a volver, digamos, mucho a la del endocervical se va a volver de varias hileras. Y eso va a pasar, digamos, en el primer parto o cuando ya la niña esté, digamos, menstruando, ¿no? Entonces el útero, el cuello del útero se vuelve más grande por efecto hormonal. Y al ser, para que haya más grande, cae un poquito y se abre. Al caer y abrirse, el epitelio endocervical va a bajar, pero ese epitelio endocervical no va a resistir el pH ácido del canal vaginal, entonces tiene que defenderse. Para defenderse hace metaplasia escamosa, pero normal, ¿ya? Normal, no hay virus, no hay nada. ¿Dónde vamos a verlo? Digamos, cuando haya lesión, ya digamos, por ejemplo, cuando haya componente inflamatorio, cuando tú encuentres tricomonas, encontramos hongos y todo, no clamidias en esas lesiones, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahora vamos a ver el cuerpo uterino. Acá tenemos igual el cuerpo uterino, como han visto, tiene una mucosa que se llama endometrio. Debajo de ese endometrio tenemos la gruesa capa fibromuscular, ¿ya? Y afuera tenemos ya las células. Acá está. Mucosa, epitelio y lámina propia. La capa muscular tiene fibras en diferentes direcciones, ¿no? Tiene fibras oblicuas, longitudinales, circulares, oblicuas y longitudinales. Por eso que se ve haces musculares en diferentes direcciones, ¿no? Y en la parte interna tenemos serosa, donde esté el cuerpo solito.
y adventicia donde está pegada la vejiga y donde está pegada, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá está, toda esta parte viene a ser desde acá, es el cuerpo del útero, ¿no? Acá está el istmo, donde termina el endo cervical y empieza todo lo que es el endometrio, toda esta parte de acá, las paredes del útero, el fondo, la parte, digamos, más superior, ¿no? Y hacia la parte, digamos, acá vamos a tener el istmo, donde entran en las trompas superiores. ¿Qué sigue? Acá tenemos, ven el canal, hasta acá más o menos es el istmo, empieza de ahí el endometrio, ¿no? ¿Qué sigue? Este es, digamos, así se ve, ¿no? Todo rosado se ve en un corte histológico. Ustedes ven unas rayitas, ¿verdad? Esta es una vista panorámica para que más o menos tengan idea de cómo es el espesor, el grosor de la pared uterina. Y hacia la parte más superior está el endometrio, ¿no? Cuando tenemos un corte, nosotros hacemos un corte del útero, vamos a ver una pared gruesa. En esta pared gruesa es lo único que, digamos, en este momento se puede observar son áreas musculares. Nada más acá no hay miomas, no hay nada. Esto es lo normal, ¿ya? Que solamente sean fibras musculares internas. Vamos a ver así en diferentes divisiones porque hay fibras longitudinales, externas, internas y circulares, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá luego el endometrio, que es igual que el endocervix, es la mucosa, esa telita que está en la cavidad uterina, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahí está formada por, dicen, ¿no? Tiene dos capas, una basal que está en la parte más profunda, no responde a las hormonas, y la parte funcional que sí responde a estrógenos y progesterona, y variamos, va a cambiar, no va a ser un epitelio proliferativo o secretado, según sea, ¿no? La parte más profunda, acá estamos viendo, esta se llama la zona funcional del endometrio que está arriba, y en esta parte de acá abajo están estas otras glándulas donde no sufre el efecto hormonal, ¿no? Esas, a partir de esas va a ir cada mes regenerándose y formando las nuevas glándulas, ¿no? Las arterias que las irrigan, lo que les decía, ese sistema espiralado que sigue, acá están los vasitos y acá están las glándulas, ¿no? En esta parte de acá abajo vamos a ver el miometrio. Acá tenemos la capa basal donde no hay el efecto hormonal. Siempre en esta capa basal vamos a ver glándulas así en esta forma, ¿no? Tubulares. En la capa basal hay tubulares, así nada más están, siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A veces cuando hacen un legrado uterino provocado, la chamba de los clínicos, empiezan a raspar todo la cavidad uterina, ¿no? Si se les va de la mano y raspan la capa basal, esa paciente no va a volver a tener un bebé, porque se volaron su capa basal. Entonces, eso es un riesgo, ¿no? De practicarse un aborto, de estar haciéndose el legrado, porque se puede volar esta capa basal y la mujer nunca más va a volver a tener hijos, ¿no? Va a menstruar de repente con lo que queda, pero no va a ser suficiente como para, digamos, a tener una superficie para que anide el óvulo fecundado. Entonces, todo esto hasta acá la capa basal, a partir de ahí, miren, va a empezar a proliferar las glándulas, ¿no? Ya sea de segunda etapa, digamos, sea en la primera o en la segunda etapa. El epitelio es cilíndrico, pero más bajito. En el endocervix era un epitelio cilíndrico alto, en el endometrio es cilíndrico más pequeño a cúbico. ¿Ya? ¿Qué sigue? Acá estamos viendo un corte, la parte del miometrio, la parte muscular, tiene vasos sanguíneos, fibras musculares lisas, vean así, están como paralela, o la forma que tienen, ¿no? Algunas están en disposición, digamos, unas están paraditas, otras están echaditas. Todos estos son los pasos que tiene el útero. Y a partir de ahí ya viene el endometrio, ¿no? Entonces en la parte más inferior tenemos el basal y más arriba el funcional. Y entonces es un corte de una vista panorámica. ¿Qué sigue? Acá tenemos cómo va creciendo el ciclo ovárico, entonces empieza la menstruación, se produce, digamos, cuando no hay ovulación, no hay gestación. Entonces el endometrio cae hasta el día 4 o 5, ¿ya? A partir de ahí empieza nuevamente el epitelio a crecer por efecto de los estrógenos, ¿no es cierto? Hasta que llegue el día 14, donde hay el pico
de la LH, ocurre la ovulación y si no hay gestación, nuevamente este epitelio que se ha preparado para recibir al bebé va a caer si es que no hay, digamos, gestación. Si es que hay gestación, este epitelio frondoso que ha crecido, que tiene bastante secreción, va a ser como un colchoncito donde va a crecer el bebé, ¿no? Que sigue y ahí va a ser el efecto de la progesterona. Entonces, ocurre, digamos, la menstruación, los primeros días, estamos viendo la menstruación, luego viene el efecto de los estrógenos hasta el día 14 en el que hay el pico de la hormona luteinizante de la LH y a partir de ahí empieza el endometrio, cambia hacia un epitelio, hacia un endometrio secretor, ¿no? Todos estos días se prepara, aumenta, prolifera, se llena de secreción, aparece la decidua que se prepara para recibir al bebé, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos el epitelio bien cilíndrico pero bajo, ¿no? No es alto como el del endocentro. Y acá el citoplasma es más rojito, es otra manera también de darnos cuenta cuál es endometrio, cuál es endocentro, ¿ya? Acá están las glándulas. Sí, dime. Que lo cambié. Ya, acá tenemos igual, el epitelio se repliega y forma las glándulas a partir de las cuales va a empezar, digamos, a formar, ¿no? A regenerar tanto el proliferativo como el secretor. ¿Qué sigue? Acá tenemos el endometrio. En la primera fase son tubos, glándulas rectas, ya, esa es la etapa proliferativa. Conforme se va acercando al día 14, los núcleos se van a aproximar hacia la luz de la glándula y van a formar las teclas de piano. Esas teclas de piano quiere decir que los núcleos se van hacia la superficie y dan un aspecto de teclas de piano. Entonces, ese aspecto está cercano al día 14 de la ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, estas glándulas de lo que son rectas se van a volver tortuosas, no van a ser así, hacen como serpentinas, ¿no? Y empiezan, digamos, a llenarse de secreción. Por eso es la etapa secretora, el endometrio secretor, ¿ya? Y la primera es proliferativa. Lo que está en medio de las glándulas es el estroma, ¿ya? Ese estroma está formado por fibras musculares lisas, está formado por fibroblastos, tiene vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, estos fibroblastos, este estroma que está acá en medio de las glándulas, cuando ocurre, digamos, ya la gestación y estamos en esta etapa ya, digamos, del endometrio secretor, se van a transformar en decidua. Y vamos a ver células un poquito más redondas, con núcleo más central y el citoplasma más amplio. No va a ser parecido a un macrófago y también que vamos a tener abundantes arterias espirales. Eso también es otra manera de darnos cuenta, ¿no? Porque, digamos, si están haciendo un estudio de una mamá que no puede tener hijos, se sacan biopsias del endometrio en diferentes momentos y el patólogo le tiene que decir en qué día digamos, del ciclo menstrual o del ciclo ovárico está. Está en el día 12º, 13º, 21, 22, cada día va teniendo características. Entonces, las biopsias que nos llegan de este endometrio, nosotros tenemos que, digamos, poner qué día está, ¿no? Y tenemos que ver si se está produciendo los cambios que normalmente se deben producir. Acuérdense, la primera etapa, hasta el día 14 es el efecto de los estrógenos. Van a ser glándulas tubulares, rectas, ¿ya? En cambio, en la etapa, digamos, ya secretora, que es la segunda etapa, las glándulas se ponen tortuosas, hacen, digamos, sucias un poco más amplia, más abierta y se llena de secreción, ¿no? ¿Qué sigue? Acá están las glándulas del material que está secretándose a mayor aumento. El estroma también se hace más compacto y aparecen más células, más vasitos, es otra manera también de darnos cuenta, ¿bien? Como de lo que son rectas van aumentando más células, así rectas y empiezan a tornarse tortuosas, ¿no? ¿Qué sigue? Profesora, disculpe, sí. Una pregunta. ¿Cuál es la función del estroma? El estroma es, digamos, el tejido conectivo laxo que tenemos acá es un colchoncito sobre el que asientan las glándulas, los epitelios, ¿no? Le van a dar, digamos, un sostén, le van a dar nutrición porque tienen vasitos, tienen terminaciones nerviosas, aparte tienen linfocitos, tienen un tejido linfoide asociado a un mucosa que les va a defender si ingresar algún
microorganismo, algún germen o alguna sustancia extraña. ¿Ya? ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, Las endometriales. el endometrio, sus vasitos. Acá están las glándulas como empiezan a crecer. Son rectas, como lo que están viendo ahí en el esquema. Ahora, en la etapa funcional, como he dicho, la capa funcional es la etapa que va a tener el efecto de las hormonas. Esta capa va a estar siempre, va a estar glandulitas tubulares, nada más, porque no tiene efecto hormonal. A partir de la capa funcional es donde van a volverse rectas, van a volverse tortuosas, porque van a tener el efecto de los estrógenos y de la progesterona. ¿Ya? ¿Qué sigue? Acá tenemos, digamos, cómo se ve en la menstruación. Si no ha habido, digamos, gestaciones, endometrio se va a desmoronar. ¿Qué va a pasar? Que, digamos, como ha crecido tanto y está llena de secreción y no hay, digamos, el óvulo no se ha fecundado, entonces esa proliferación del epitelio también va a necesitar nutrición, ¿sí o no? Entonces, pero como no, digamos, no ha habido ya gestación, entonces los vasitos también no soportan esa cantidad de epitelio y empieza a haber necrosis. Falta oxígeno, falta nutrición y las glándulas caen. Entonces se desmorona todo el epitelio, se necrosa y empieza a caer. Entonces esa es la menstruación, por eso ocurre la menstruación. Entonces todo el epitelio cae, solamente cae la etapa funcional, se desmorona, se empieza a desprender y todos los vasitos que están acá empiezan, digamos, porque esos vasitos también han proliferado. Acuérdense, en el epitelio secretor hay arterias espirales. Esas arterias espirales son las que, digamos, se necrosan y caen, entonces por eso empieza a sangrar, y la menstruación también tiene sus características. No es, digamos, un sangrado que tenga muchos factores de coagulación, por eso es un sangrado profuso, ¿no? Entonces empieza la fase de la menstruación, más o menos unos 5 días. A partir tenemos ya luego la etapa de la fase proliferativa, que dura más o menos unos 11 días y tiene el efecto de los estrógenos. Las glándulas, el epitelio empieza a crecer y son glándulas tubulares, ¿no? En cambio, en la fase secretora, estas glándulas aumentan más en volumen, se hacen tortuosas, son más grandes y empiezan a tener secreción en su luz. ¿Ya? ¿Qué sigue? Acá están todos los cambios en este cuadrito, en lo que ocurre en la fase, digamos, de la menstruación, la ovulación, todo, ¿no? Ahí está. ¿Qué sigue? Acá en este esquemita tenemos también igual la fase menstrual, todo el tejido se necrosa, hay sangrado, glándulas muertas, necrosadas ya no pierden esa forma. Una vez que acaba la menstruación, el epitelio basal empieza nuevamente a crecer y vamos a tener glándulas tubulares, ¿no? Que ven un tubo, así se llama tubo. Esto va creciendo, conforme va avanzando los días, aparecen más glándulas y así están, ¿no? A esto le llamamos un tubo, alargaditas, igual acá. Acá ya los núcleos de lo que están en la base se van a acercar hacia la parte de la luz, hacia la parte central. Entonces a eso va a formar las teclas de piano, ¿ya? Entonces estas teclas de piano quiere decir que está en la ovulación. Entonces ocurre la ovulación, viene el efecto de la LH, las glándulas se tornan tortuosas, llenas de secreción, el estroma se vuelve más compacto, más células, más vacíos, más fibroblastos, y empiezan estas células del estroma van a producir también la residuo, que digamos son unas células más o menos que tienen un núcleo central, un citoplasma amplio, y se prepara también todo el endometrio para recibir al bebé. Ya es como un colchoncito. Entonces, si no ocurre ovulación, si no ocurre gestación, ese endometrio nuevamente va a caer. Y ahí va a empezar, digamos, a desprenderse el epitelio, se necrosa, hay bastante sangrado y todo eso se ve también, digamos, en la menstruación. ¿Qué sigue? No, profesora, o sea, toda esa formación o la preparación del epitelio es normal hasta que haya fecundación, ¿no? Si hay fecundación, ya no va a haber menstruación. Y no cae ese. Ya no va a caer. ¿Por qué? Porque este epitelio que se ha preparado recibe al óvulo fecundado, ¿no? Entonces, esas células residuales que están en el estroma, más todas las arterias van a formar como un colchoncito que recibe al bebé. Ese óvulo fecundado va a empezar sus divisiones, ¿no? Va a ser, digamos, la plástula, la grástula, todas las etapas que tiene, hasta que el embrioncito también empieza a crecer. Los primeros días
va a llegar la nutrición de estas arterias. Pero después, más o menos a partir de la tercera semana, y el embrión va a empezar a producir sus propios hematíes, va a empezar a producir también sus propios vasos sanguíneos y su corazoncito también, ¿no? Embrionario chiquito. Entonces ya va a empezar él también a producir sus propios nutrientes, pero va a seguir teniendo de la mamá, ¿no? Entonces, en el sitio donde ha anidado, ahí se va a formar la placenta, ¿ya? ¿Qué sigue? Acá están las glándulas, es el endometrio proliferativo. Ven, así son células cilíndricas, todas paraditas, aparecen bastantes puntitos porque hay mucha mitosis, están proliferando, están creciendo, y el estroma también es más separadito, no hay vasos sanguíneos. Acá se notan las células en medio, digamos, un fondo medio claro, se ha puesto las células del estroma. Entonces es un estroma menos compacto, las glándulas son tubulares, ¿ya? No hay nada en su luz, está vacío la parte central. Es epitelio proliferativo. ¿Qué sigue? Acá ya tenemos el menstrual, ven cómo se desmoronan las glándulas, hay sangrado, así como se ve, digamos, cuando se examina, ¿no? ¿Qué sigue? Acá igual, todo se está necrosando, se están cayendo, hay sangrado, bastantes hematíes, todo eso como hematíes, todos los rojitos, y esta parte del epitelio que se ha caído. Entonces ya no vemos ese epitelio, digamos, formadito, ¿no? Sino vemos un pedazo por acá, el otro pedazo por acá, porque todo se está desprendiéndose. ¿Qué sigue? Ahí está ya el esquemita, como empieza, digamos, a caer todo. ¿Qué sigue? Ahí igual, lo vemos de diferentes formas, ¿no? Individuales, bastante edema en el estroma, por eso aparece transparente y con componente inflamatorio, ¿no? ¿Qué sigue? Y ahí a la proliferativa, ven, son glándulas tubulares, muchas mitosis porque las glándulas se están dividiendo, el estroma también está separadito, no está tan compacto. ¿Qué sigue? Acá igual, glándulas tubulares, y conforme se va acercando al día 14 los núcleos van dejando la base y se aproximan hacia la parte de la luz, ¿no? Hacia la parte central. Entonces cuando se aproximan forman esas teclas de piano, ¿ya? La parte de atrás más clara y la parte cercana a la luz, los núcleos se forman. Entonces esa es la imagen que da, ¿no? Por eso aparece medio clarita en el fondo. Y eso se le llama las teclas de piano. ¿Qué sigue? Ahí está igual, a mayor aumento, epitelio cilíndrico, mitosis abundantes, porque las glándulas se están dividiendo, el estroma también más separadito. ¿Qué sigue? No, doctora, disculpe, las teclas de piano son... En el día de la ovulación. Son estas células cilíndricas de las glándulas, cuyos núcleos van subiendo y se llegan hasta acá. Al llegar acá, todo eso va a quedar vacío, va a quedar claro. Por eso se le dice que tiene esa imagen de tecla de piano, ¿ya? Acá tenemos, ¿ven? Los núcleos se van aproximando hacia la parte central, ¿ya? Acá está, ¿ven? Dejan la parte de atrás vacío, porque acá deben estar los núcleos, pero acá ya están a la mitad más o menos, luego se aproximan más hacia la parte central, ¿ya? Ahí están, vean, los núcleos, las fibras mitóticas, un corte de mayor aumento. El que sigue. Doctora, el epitelio de las teclas de piano es el epitelio cilíndrico. cilíndrico. Solo que los núcleos de lo que están hacia la base se van a ir hacia acá. Al irse va a dejar vacío, ¿no? Acá, este vacío que ustedes ven ahí se va a volver acá porque los núcleos se van a ir hacia la parte de la luz. Esta es la parte de la luz de la glándula. Cuando se aproximan hacia la luz, van a formar esas teclas de piano, ¿ya? Y eso quiere decir que están cercanos a la ovulación. Acá está el día 14, ven, miren los núcleos. Han subido hacia la parte de la luz. Están subiendo, están acá. Y dejan toda la parte de abajo vacía, transparente. Esa es la imagen que al que se le ocurrió hacerlo parecer a las teclas de piano, ¿ya? Ahí está. Los núcleos han subido, unos más antes que otros. Todos aparecen a diferentes alturas.
glándulas hay estratificación, que eso significa cuando están a diferentes alturas, uno sube más rápido, uno más lentamente, ¿ya? Hacia la luz. ¿Qué sigue? Acá tenemos ya, digamos, el endometrio secretor, ha ocurrido la ovulación y empiezan las glándulas a producir más secreción, ¿no? Por eso aparece un material así como rayitas y lachitas acá en el corte, pero es la secreción de las glándulas de este endometrio, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, hacen trayectos más tortuosos y el estroma también, vean ustedes, está más compacto, ¿no? Lleno de vasitos, fibroblastos, componente un poquito también de linfocitos, entonces el estroma se hace más compacto, ¿ya? ¿Qué sigue? Aquí está, ven, se aproximan a la luz y dejan todo este espacio vacío. Esto es lo que llamamos tecla de piel, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahí está, miren, han dejado vacío el fondo y se han ido hacia la luz. Entonces esto es en el día 14º, ¿ya? Esto es representativo. Esto se ve en los cortes, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahí está, ya la etapa secretora, secreción en la luz, glándulas tortuosas han crecido mucho más. Vean, el estroma está más llenito, aparecen más arterias acá en este estroma, ¿no? Vamos a ver más vasitos. ¿Qué sigue? Ahí también esta esquemita como es que va cambiando, va modificándose el epitelio endometrial, ¿ya? Y empieza a aparecer esas células residuales que van a hacer transformación de las células estromales, están en ese colchoncito donde están las glándulas. ¿Qué sigue? Ahí están las arterias, vean, las flechita se señalan una arteria, hay varios, ¿no? Todos estos vasitos van a estar preparados para dar nutrición y oxigenación al bebé, ¿no? Y son estos vasitos los que se necrosan cuando ocurre la menstruación. ¿Qué sigue? Ahí igual, las células predesiduales son estas, son células del estroma que se preparan para la lactación. ¿Qué sigue? Ahí en mayor cantidad, son redonditas, tienen un citoplasma más o menos claro, acá están, todas estas son células predesiduales, ¿ya? ¿Qué sigue? Ahí los dos efectos, tanto del FSH y el ALH, el estrógeno y progesterona, y los cambios que se dan en la forma de las glándulas, ¿ya? ¿Qué sigue? Igual acá, el día de la ovulación. ¿Qué te digo? Sí, ahí también esto es lo que nosotros informamos cuando nos piden biopsias y hay que hacer, digamos, el fechaje, no nos piden fechaje. Entonces tenemos que ver según el material que nos han mandado qué día corresponde, ¿no? Acá vamos viendo, según este cuadrito informamos en qué etapa más o menos están y qué día están. Eso es importante porque lo que quieren ver los que están haciendo, digamos, la parte de patología o ginecología, la parte, digamos, de reproductora que hacen para ver si la mamá puede tener o no bebés. Entonces ellos estudian toda esta parte del ciclo, ¿no? Y lo que quieren es que, digamos, normalmente hay primero una proliferación de glándulas, luego ocurra la ovulación y luego el endometrio sea secreto. Lo ideal es eso para que el óvulo fecundado pueda vida, ¿ya? Porque a veces pasa lo que les decía, ¿no? En un legrado a veces se volaron toda la capa basal y no hay, digamos, no crece mucho, no hay donde anida, entonces la mamá no puede tener hijos. ¿Qué sigue? El ciclo endometrial, eso también lo vamos a ver el miércoles, cuando vemos ovario vamos a volver a repetir varias de estas cosas y los cambios que se producen que tienen que saber, ¿no? ¿Qué cambios se dan en el epitelio, en el endometrio proliferativo? ¿Qué es lo que ocurre en la ovulación? ¿Qué es lo que ocurre en el endometrio secretor? ¿Ya? Ahí está, todas las fases que se dan y cómo es, digamos, que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, ya cuando la mujer está entrando a los 55, 60 años, va a tener, digamos, menstruaciones más alejadas, va a haber, digamos, modificaciones por los efectos hormonales, ¿no? Ya, digamos, no tiene muchos folículos, no tiene, digamos, ya no va a haber mucha teca, no va a haber, digamos, muchas células foliculares, entonces la producción de estrógenos y progesterona va a disminuir.
¿Qué se hace en esta etapa? A veces hay cambios que son, digamos, muy profundos, muy molestosos para las mamás y se les da hormonas, ¿no? Para regular, porque tienen muchos bochornos, les duele la cabeza, hay una serie de cambios, ¿no? Pero todo eso se tiene que hacer previo estudio de, digamos, cómo está el endometrio, cómo está la cantidad de hormonas en sangre, ¿no? No es cuestión de darles así nada más las hormonas. Estas hormonas también van a tener efecto en otros órganos, ¿ya? ¿Qué sigue? Creo que esto son las arterias que les mostré, acá las fibras musculares que están en el endometrio, en el miometrio, son fibras que van a ir en diferentes direcciones. Las arterias que están aquí en esta pared uterina tienen fibras musculares lisas, ¿cierto? De esas fibras musculares lisas son las que se generan los miomas, esos tumores que crecen en la pared del útero, ¿ya? Son originales en las fibras musculares de los vacíos. Ahí que sigue mayormente una arteria arciforme, un vasito, su luz, toda la capa media del vaso, afuera tenemos una adventicia, acá están las fibras musculares del útero en un trayecto, otras están yendo para allá. Entonces, esto que aparece en diferentes direcciones es por las capas, ¿no? Tiene longitudinal externa, longitudinal interna y capa circular. Por eso se ve en diferentes direcciones. ¿Qué sigue? Ya, chicos, bueno, hasta acá alguna pregunta. Pobrecito, se quedó tieso. Despertó. Cansado. ¿Alguna pregunta, chicos? Claro. ¿Qué hicimos? No,